¿Cómo están, alumnas y alumnos que ven desde su casita? Les doy la bienvenida a la clase de Ciencias Naturales de cuarto grado, aquí en Aprende en Casa 3, en un espacio en el que vas a estudiar, aprender y divertirte junto con nosotros. Nos acompaña el maestro Pedro Fabián Benítez. Maestro, bienvenido. Muchas gracias, Juan Carlos. Qué gusto verlo, maestro. Es un gusto estar contigo y con mis alumnas y alumnos que nos acompañan desde sus hogares. Hoy veremos un nuevo tema relacionado con el calor y los efectos en los materiales. Durante el desarrollo de este tema vamos a identificar algunas de las fuentes de energía que generan calor, así como reconocer, analizar y describir algunos efectos del calor en distintos materiales. También vamos a distinguir entre el calor y la temperatura. Pero antes de entrar de lleno, vamos a identificar en qué consiste la generación de calor. ¿Generación de calor? ¿Nunca te has puesto a pensar por qué las personas cuando hace mucho frío se frotan las manos? Pues sí, para calentarse, ¿no? Ah, pero ya entendí. O sea, el frotar sus manos, bueno, pues sí, esto produce calor. Y eso es a lo que nos referimos con generar calor. Efectivamente, Juan Carlos. Desde tiempos antiguos, la humanidad ha buscado la manera de sobrevivir aprovechando los recursos naturales para obtener alimentos, protegerse de las condiciones ambientales y tener una vida más cómoda. Hace aproximadamente 500.000 de años, nuestros antepasados comenzaron a utilizar el fuego y el calor. Es posible que entonces lo obtuvieran de los incendios naturales causados por los rayos. Claro, maestro, porque pues no tenían conocimiento de cómo producir fuegos ellos mismos, ¿no? Después, con el paso del tiempo, aprendieron a producir fuego, a producir calor por fricción, frotando trozos de madera con rapidez. Se dieron cuenta que si frotaban rápido una madera contra otra, esta se calentaba y podía producir fuego. En esa época utilizaban el fuego por la luz y el calor que emite para protegerse de los animales, alumbrarse y cocer sus alimentos, como lo mencionamos en clases anteriores. Aún lo recuerdo, maestro. Y bueno, no solo eso. Con el uso del fuego y el calor se dieron un mejor sabor y consistencia a los alimentos y pudieron digerir y absorber mejor sus nutrimentos. Así es. Este tema fue, sobre todo, la cocción y la descomposición de los alimentos. Juan Carlos, ahora profundizaremos en el tema del calor y de algunos de sus efectos en los materiales, aunque ya nos dimos cuenta cuál es el efecto del fuego y el calor en los alimentos. Ese tema fue muy interesante, educativo y sobre todo muy sabroso. Continuando con el tema, aproximadamente en el año 2500 antes de nuestra era, el ser humano empezó a utilizar el fuego para extraer metales de los minerales y se crearon los utensilios de metal. Y todo eso gracias al fuego y el calor. Ya en nuestra era, en el siglo XVIII, el ser humano usó por primera vez el vapor generado por fuego y su calor para hacer funcionar y mover las máquinas que inventó. Las más famosas fueron transportes, lo que originó el periodo de la historia llamado Revolución Industrial. Imagínate, Juan Carlos, todo lo que el ser humano hizo posible al dominar el fuego y el calor en favor de mejorar la vida cotidiana de las personas de todo el planeta. Entonces, podemos decir que el descubrimiento del fuego ha sido un evento muy importante en la historia de la humanidad, ¿no, profesor? Por supuesto, Juan Carlos, pero debemos saber que no solo es para calentar o cocinar alimentos, sirve también para generar movimiento. ¿Movimiento? Así es, movimiento. Pero eso lo veremos más adelante. Antes tenemos que conocer que durante la Revolución Industrial se inventaron distintas máquinas que funcionaban con el vapor producido al calentar agua. Las famosas máquinas de vapor, ¿no? Si no me equivoco, ¿verdad, maestro? Claro, exactamente. Y como ejemplo de esas máquinas de vapor está la famosísima locomotora que funcionaba con vapor. Y hablando de eso, ¿me ayudarías a leer la siguiente información interesante que va de la mano con el tema? Claro que sí, maestro, con mucho gusto. Dice así: en el año 75 antes de nuestra era, Herón de Alejandría inventó un dispositivo que se llenaba de agua, y al calentarlo el vapor salía por las aberturas, lo que la hacía girar.
Sin embargo, fue apenas en el año 1700 cuando se dio una aplicación práctica al vapor. Denis Papin, físico francés, inventó la marmita, una especie de olla express, y un motor de vapor que utilizó para mover un barco. A medida que el ser humano incrementó su conocimiento y mejoró la tecnología, sustituyó las máquinas de vapor por motores que usan gasolina y electricidad. Gracias, Juan Carlos. Como pudimos darnos cuenta, la humanidad ha utilizado los combustibles, el fuego y el calor que genera para desarrollar inventos fabulosos. Tal es el caso de la máquina de vapor en fábricas, embarcaciones y locomotoras. Maestro, viéndolo así, la vida cambió drásticamente gracias a esos inventos y hoy pues siguen siendo indispensables para la humanidad, ¿no? Muy bien, después de ver un poco de historia y varios usos del calor y el fuego, nos concentraremos en los efectos del calor en los distintos materiales. Juan Carlos, ¿qué entiendes por calor y temperatura? Bueno, sé que se relacionan mucho, aunque no son lo mismo, pero la verdad no lo tengo claro, maestro. No te preocupes. Observemos la siguiente entrevista con la doctora Daniela Franco, que nos explicará el significado y la diferencia de ambos términos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniela Franco, soy experta en química y el día de hoy quisiera que reflexionáramos acerca de la temperatura, el calor y el efecto que tienen diferentes materiales. En ciencia es muy importante para nosotros hablar con las palabras adecuadas. Muchas veces las palabras en ciencia se parecen mucho a las palabras que utilizamos en nuestra vida cotidiana, pero tienen significados muy precisos. Y a veces palabras que nos puedan parecer que son iguales, como por ejemplo temperatura y calor, no lo son. ¿Qué es la temperatura? La temperatura es un valor numérico de qué tan caliente o frío está, por ejemplo, un objeto o un día o el ambiente o una persona. Por ejemplo, podríamos decir que la temperatura del día son 25 grados. Esa sería la temperatura. La medimos con un termómetro, es decir, es un número medible. Y además está en una escala de grados centígrados. Existen otras escalas, a lo mejor has escuchado hablar que en países como en Estados Unidos miden la temperatura en Fahrenheit, pero en México utilizamos la escala Celsius. Esa escala es muy bonita porque a 0 grados centígrados el agua se congela y a 100 grados centígrados el agua ebulle. Entonces la temperatura es la medición numérica dentro de una escala centígrada para saber qué tan caliente o frío está algo. Regresemos a nuestro ejemplo de los 25 grados del día. 25 grados, ¿te parece que hace frío o que hace calor? A lo mejor, si vives en algún lugar muy caliente, 25 grados es un día fresco, pero para otra persona 25 grados puede que sea un día muy caluroso. Esto en realidad es interesante porque es solamente nuestra percepción. Qué tanto calor, qué tan caliente está el día, es nuestra percepción personal. Pero la temperatura es una medida fija, objetiva, que podemos medir y que es cierta independientemente de si nos parece que está muy frío o muy caliente. Pero fíjense lo que dije. Dije, a lo mejor piensas que hace mucho calor. Calor es otra palabra que a lo mejor utilizamos en nuestra vida cotidiana de una manera pues muy intuitiva, pero que en ciencia tiene un significado muy específico. En ciencia nos referimos a calor cuando ponemos un objeto frío y un objeto caliente juntos y vemos esa transferencia de energía que va de lo caliente a lo frío. Por ejemplo, a lo mejor algún día has tenido mucho frío y te has tomado un té calientito y cuando agarras la taza se siente muy agradable. Eso que estás sintiendo, eso es el calor, esa transferencia que va del café calientito o el té calientito a tus manos. Ese flujo de energía, eso es el calor. Ahora bien, a lo mejor te has dado cuenta que no todos los materiales transmiten el calor de la misma forma. Algunos materiales, por ejemplo, el metal, se calientan muy rápido. Si tú tuvieras, por ejemplo, una palita de metal y estuvieras cocinando, se podría calentar mucho, muy rápido y podrías quemarte. ¿Qué sería mejor? Utilizar una palita de madera. La madera no absorbe el calor tan rápido y entonces tarda mucho más tiempo en llegar de un lado de la palita de madera a del mango donde lo estés agarrando.
Entonces, normalmente cuando nosotros trabajamos en diferentes industrias, vamos a elegir muy bien los materiales dependiendo de qué propiedades queremos de cómo respondan al calor. Espero que esto te haya parecido muy interesante. Recuerda, sigue cuidándote, mantén la sana distancia, utiliza cubrebocas, lávate las manos. Sigue con nosotros. Muchísimas gracias. Como comenta la doctora Daniela Franco, calor y temperatura no son lo mismo, pero se asocian bastante. La temperatura es una forma de medir el calor, un valor numérico que nos indica qué tan caliente o frío está un cuerpo, objeto o material. Por otra parte, el calor es la transferencia de energía térmica entre materiales o cuerpos. De acuerdo con lo que hemos aprendido sobre temperatura, a 0 grados Celsius se congela el agua en forma de hielo o de nieve. Y a 100 grados Celsius el agua hierve para convertirse en vapor. Mientras que las personas tenemos 36.5 grados Celsius de temperatura corporal en promedio, ¿no? Más o menos. Sí, ¿eh? Por eso entonces se puede decir que estamos tibios, ¿no? Ok, así es, Juan Carlos. Ahora coméntanos, por favor, un ejemplo asociado al calor. Creo que ya sé, por ejemplo, cuando nos sirven un plato, una sopita muy deliciosa y está muy caliente, bueno, al meter la cuchara metálica, ese puede ser un ejemplo. Muy buen ejemplo. Niñas y niños, ¿qué le pasa a la cuchara de metal después de un rato de estar en la leche o la sopa caliente? Bueno, pues la cuchara se empieza a calentar, maestro. Exactamente. Al proceso en que la sopa transfiere calor a la cuchara se denomina transferencia de energía. Y por consiguiente, la sopa pierde energía en forma de calor, ya que la transferencia se genera de un cuerpo o material con mayor temperatura a uno con menor temperatura, como lo explicó la doctora Daniela, hasta que alcanzan un equilibrio térmico donde se igualan sus temperaturas. A ver, profesor, déjeme ver si lo puedo explicar. O sea, el calor es la energía que un cuerpo, como por ejemplo, pues la sopa caliente, transfiere a un material, ¿no? Como, pues, el metal de la cuchara, ¿cierto? Bien explicado. Si te das cuenta, al inicio la sopa caliente tiene una temperatura alta, digamos que alrededor de 57 grados Celsius, y después de un rato cambiará la temperatura del ambiente. Consideremos como promedio 20 grados Celsius, porque está transfiriendo calor al aire, al plato y a la cuchara, por supuesto. Ah, bueno, tienes razón. Y la cuchara al principio tiene la temperatura ambiental, como dijo, 20 grados Celsius, y al calentarse la sopa, pues aumenta su temperatura a la misma temperatura de la sopa, ¿no? Así es. Okay. Ocurrirá mientras la cuchara esté dentro de la sopa. Sin que nadie la toque y mientras no sientas hambre y te comas la sopa. La verdad no sé si eso vaya a suceder, maestra, pero bueno. Ok, solo hay que considerar que desde que la sopa se sirvió más o menos a 50 grados Celsius, está transfiriendo calor al plato, al aire y a la cuchara, los cuales suponemos estaban a 20 grados Celsius, por lo que se reducirá gradualmente la temperatura de la sopa cada vez que la midamos, mientras que la cuchara se calentará a partir de su temperatura ambiental de 20 grados Celsius, pero no llegará a los 57 grados Celsius de la sopa. Ah, a ver, ya entiendo. Entonces, la cuchara se calienta con la sopa, mientras la sopa se va enfriando a una temperatura mayor a 20 grados Celsius, pero menor a 57 Celsius. Bien, supongamos que la sopa y la cuchara igualan su temperatura a los 45 grados Celsius. En ese momento están en equilibrio térmico. Y ambas, cuchara y sopa, seguirán transfiriendo calor, pero ahora con el aire. Y después de un tiempo, pues se enfriarán y llegarán a 20 grados Celsius porque pues, es la temperatura del ambiente. Y si esa era menor. Exactamente. Muy bien. Wow, qué intenso y satisfactorio es aprender, maestro. Me parece perfecto y muy placentero. También. Después de analizar la situación, podemos inferir la relación entre calor y temperatura. Es decir,
para que la temperatura de un cuerpo cambie, la cuchara o la sopa, en nuestro caso, debe haber una transferencia de calor de la sopa a la cuchara y de la sopa hacia el aire y el plato. Ah, bueno, qué interesante. Eso mismo debe pasar con una cuchara metálica dentro de un café bien caliente. Así es, pero para que niñas y niños aprendan más y experimenten, también pueden introducir al mismo café o al agua caliente cucharas de metal, madera, plástico y vidrio para analizar el efecto del calor en cada tipo de material. Esto obviamente con la supervisión de una persona adulta y mucho cuidado para evitar que se vayan a quemar. Ah, maestro, eso suena interesante la actividad, pero, maestro Pedro, Sí. he escuchado que los metales se dilatan con el calor, ¿no? ¿Eso es distinto que la transferencia de calor? Es correcto. Como lo hemos comentado en otras clases, el calor no solo genera movimiento, también produce otros efectos o cambios en los materiales. Uno de los más conocidos es la dilatación. Movimiento, dilatación y ¿cuáles otros efectos o cambios existen, profesor? Para responderte, vamos con la agente especial Sofía Luna. Para hacer palomitas necesitamos energía. ¡Wow! Y el calor es energía. Dentro de los granos de maíz hay una sustancia húmeda un poco aceitosa. Sus moléculas están muy tranquilas hasta que las calientas y se empiezan a alborotar. Sientan el calor de reptilia. Las moléculas tratan de reacomodarse buscando más espacio, pero la cascarita que las cubre no las deja salir. Empujan todavía más y ¡pum! Revientan la cascarita. ¿Ves? Por eso tienen esa forma tan extraña, como si hubieran explotado. Un hielo es igual, lo calientas y sus moléculas se alborotan para volverse agua. Más calor y forman vapor. Todos los estados de la materia gracias a la energía. Solidificación, fusión y evaporación. Y esto ya llegó a su estado de achicharramiento. Moraleja, no hay que dejar nada en la lumbre sin supervisión. Nunca, jamás, para nada, no. Siempre hay que cuidar lo que ponemos en el fuego, siempre. Miren, en temas pasados comprendimos que los materiales cambian de estados físicos al aplicarles calor. Y como ocurrió con las palomitas de Sofía Luna, al aplicarles calor excesivo, también las propiedades de los alimentos se modifican al cocinarlos. Sí, se transforman al estado de achicharramiento. No se crea, profesor. No, el calor también genera quemazón. Así es. Bueno, ahora ahondemos en este efecto del calor que es la dilatación o el aumento de tamaño de un material al calentarse. Por ejemplo, en las banquetas existen largas líneas que dividen el piso. Y en cierta ocasión, una vez pregunté por qué se las hacían y me dijeron que con el calor, el sol, se expande el concreto y haciendo esas líneas evitan que se quiebren las banquetas, maestro. Fíjese qué interesante. Y es muy buen ejemplo, Juan Carlos. También podemos observar la dilatación en las vías del tren. Por eso se dejan espacios entre los rieles, ya que con el calor los rieles se calientan tanto que se expanden, o mejor dicho, se dilatan y se reduce el espacio entre ellos. Pero en la noche se contraen y vuelven a ampliarse este espacio entre los rieles, con lo que se evita que se deformen o se fracturen. Y todo ese efecto es gracias al calor y a la dilatación que producen los materiales. Además, gracias a la dilatación de otros materiales por efecto del calor, como el mercurio, que es un metal líquido, podemos medir la temperatura con los termómetros que lo contienen. Entonces, podemos decir que el efecto del calor en los materiales, tiene muchos beneficios en la vida cotidiana de las personas, ¿cierto? Cierto. Ah, bien. Así se puede aprovechar en diversas actividades y debemos comprender que dependiendo del material que se le aplique calor, su forma de reaccionar puede ser diferente. Ah, entiendo. O sea, no es el mismo efecto del calor en una taza de plástico que en una de barro o de metal o de cerámica, ¿no? Si aplicamos mucho calor a la taza de plástico, pues se va a deformar o incluso hasta se puede derretir. La de metal se va
a calentar muchísimo. Y bueno, aunque no se va a derretir, pero pues la taza de barro y la de cerámica no se derriten y se calientan un poquito menos que la de metal, ¿verdad? Con esto que acabas de mencionar, nos damos cuenta de que no a todos los materiales les pasa lo mismo. Ajá. En este caso, niñas y niños que nos acompañan, ¿cuál sería la mejor taza para beber líquidos calientes? Hay materiales en los que el calor tarda en realizar un cambio en su estructura, como por ejemplo los sartenes, cacerolas, cafeteras y tazas de metales o peltre, o como los comales de barro, las ollas y las tazas de cerámica. No es lo mismo si colocas en una fuente de calor una hoja de papel, una madera, un carrito de plástico o un lápiz. En esos casos podríamos ver que cada material cambia su forma muy rápido. Así es. Y es bueno saber también que el calor se produce de dos maneras únicamente: artificial y natural. Mira, la artificial podemos decir que es cuando las personas lo generan en artefactos que usan electricidad, pilas o combustibles, por ejemplo, como los focos, las pantallas o lámparas. Las planchas también, maestro, sí. Los equipos de calefacción, los calentadores de agua, las estufas, los transportes como coches, barcos, trenes y aviones, no sé, así como cualquier tipo de combustión al quemar madera, gas natural y bueno, muchos otros combustibles. Y de manera natural como el calor que irradia el sol, o cuando un rayo cae en un árbol y se produce fuego y por consecuencia calor. Maestro, el calor producido por los volcanes también es otra fuente de calor natural, ¿cierto? Así es, Juan Carlos. Otro muy buen ejemplo. Con lo que hemos estudiado hoy, empezamos a conocer el efecto del calor en los materiales y cómo ha cambiado radicalmente la vida humana desde que se descubrió y se manipuló el fuego. Juan Carlos, es el momento de despedirnos. Híjole, maestro, me quedé con las ganas de experimentar con los efectos del calor, así con materiales aquí dentro del salón de clase, oiga. Mira, no te preocupes. En las próximas clases de ciencias naturales vamos a experimentar con el calor y sus efectos y ver cómo se aplica en nuestra vida cotidiana. Ah, muy bien. Entonces voy a estar preparado y ansioso. Maestro, me dio muchísimo gusto poder compartir con las niñas y los niños esta clase y también con usted, maestro. Muchas gracias. Gracias, Juan Carlos. Nos vemos el próximo miércoles en la siguiente clase de Ciencias Naturales. No vayan a faltar alumnas y alumnos y recuerden que para seguir aprendiendo, seguimos en contacto. Perfecto, nos vemos en la próxima sesión. Muchas gracias. Hasta pronto. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con los efectos del calor en los materiales de Ciencias Naturales de cuarto grado. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. A continuación, artes. Nos vemos. Hasta la próxima. Pero antes, a movernos un poco. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. Vamos a trabajar un ejercicio de coordinación que se llama caperuza. Vamos a levantar nuestra pierna derecha y la mano derecha igual. Y al mismo tiempo vamos a elevar talón del pie contrario. Izquierda y elevamos talón. Derecha y elevamos talón. ¿Listo? Bien. Un poco de equilibrio se necesita y coordinación. ¿Va? Una más. Una más. Acuérdate, elevas rodilla y la mano del mismo pie. Bien, bien. Nos ponemos en posición y elevamos rodilla derecha, mano derecha. Muy bien. Izquierda. Muy bien. Hago un poco más despacio para que puedas levantar rodilla y mano al mismo tiempo, elevando el talón del pie contrario. Bien. Haz una coordinación. No se preocupen. Trata de
mantener un poco el equilibrio, eso, con tu otra mano, de tal manera que te puedas sentir a gusto. Acuérdense que es la rodilla que se levanta, la mano del mismo lado se estira. Ahora vamos a hacer una marcha nada más marcada. Lo que vamos a hacer es, vamos a elevar nuestras rodillas de forma alternada y vamos a la altura de nuestra cintura. Vamos a hacer que peguen nuestras manos y vamos a alternar derecha, izquierda, derecha, izquierda. Muy bien, alza un poquito más las rodillas y bien. Un poquito más la marcha, que se vea, ¿sí? La marcamos, muy bien. Elevamos más las rodillas, perfecto. Ok, vamos a hacer la marcha, nos ponemos en posición, de forma relajada y empezamos. Derecha, izquierda, espalda bien derecha, controlen su movimiento, muy bien. Respira, arriba rodillas, arriba, que la rodilla llegue, no bajen las manos, espalda bien derecha, espalda derecha, sigue, eleva más la rodilla, muy bien, perfecto, así, más. Recuerda, al terminar la activación, no olvides la protección. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. Para apoyo pedagógico, hay maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas en el teléfono 55 41 72 04 13, con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitech.sep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.sep.gov.mx. ¡Nos vemos!